eso dice, ay de las que estén encintas, ay de las que estén en aquel día sábado, dice el Señor, porque ¿qué será? Que no podrán salir de las que hayan estado en ese estado. Por eso dice, preferible que estemos guardando, porque el día sábado será el día de la huida, el día de la huida de los verdaderos cristianos, hermanos. La huida, ¿qué quiere decir? Salí, pueblo mío, de las naciones, de los pueblos, porque vendrá la persecución. Ahora, para que ustedes sepan, hermanos, ya está viendo tan cerquita a nosotros, de que no quieren que ya se predique los tres ángeles, la profecía de los tres ángeles, el espíritu de profecía, no quieren, ya están culpando que son separatistas. Ojo con eso, Entonces, yo quiero decirles a ustedes, para que ustedes, lo que el Señor nos habla, sepamos guardar en nuestro corazón y vayamos encaminando nuestra vida, porque aquel día, los que van a huir, son aquellos que realmente van a tener la salvación de nuestro Creador. No os preocupemos, que no nos faltará nada, porque el Señor dice que estará Él con nosotros así, y los ángeles como estuvo con sus hijos, con su pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde estuvo el Señor con ellos? ¿Dónde? ¿Con qué pueblo? Con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, hermanos. Lo han escuchado cientos de veces. Él estuvo de día en las nubes y en la noche en el fuego. ¿Sí o no? Bendito y alabado seas mi Señor Dios. Padre mío, tú sabes que lo único que manifiesto, Señor, lo que va a ocurrir en este mundo, tú lo sabes, Señor, también, porque tú eres el Dios de todo lo que existe en este mundo, Señor. Te lo suplicamos, Padre Santo, que estés aquí, Señor, entre nosotros, y que tú seas el que nos hablas como siempre, y que toda la corte de tu majestad, de tus ángeles, llene la iglesia, Señor. Que ellos sean los que estén más atentos a tus palabras, Padre mío. Y te pido, te ruego, Señor, que las escribas en la mente y en el corazón, Señor, de todos los que están aquí, que son tus hijas, y también las visitas, Señor, que vienen, Padre mío. Te pedimos también por los enfermos que hay en tus hijos, que son tus hijos, que ya son tuyos, y de los que no son también, Señor. Te lo pedimos para que tú les des la salud, Señor. Les des la salud, Padre mío, mi amantísimo Dios. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, mi Señor. Te pedimos, Señor, como una súplica. Yo, Padre mío, que soy la que sufro tanto, de aquel hombre, Señor, de que ha apagado tu voz en aquel pueblo, Señor, para pasar lo que él quiere, ocupando tu aire, Señor, de aquel mensaje. Señor, que no te olviden a los que tú me has mandado a ponerle, Señor, en aviso de tu palabra, que no se olviden, Señor, cuando vaya nuevamente, recordarles que ya nuevamente estás en el aire. Aquel hombre, Señor, te lo pongo en el banquillo de tu juicio, Señor, porque se opuso, Señor, cuando más necesite ese pueblo oírte en estos días, Señor, cuando tú estabas aquí en la tierra, cuando tú viniste a padecer por nosotros, que es lo más importante, Señor, lo ha callado. Oh, mi amante Dios bendito, Señor, solamente tú tienes, Señor, en tus manos lo que tengas que hacer. Pero yo te suplico que aquellos que me mandaste a evangelizar, que no se olviden, para el día que vaya, te vuelva a escuchar cuando yo les diga que ya nuevamente estás en el aire, Señor, y que te escuchen, mi amante Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor. Te lo suplico, Señor, de todo corazón, Padre mío. Tú sabes que sufro tanto, Señor. Tú únicamente lo sabes, mi adorado Dios. Bendito sea siempre, por siempre, mi Señor Jesús. Deuteronomio dice el capítulo 1, dice el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios así. Estamos en profecías, hermanos, ¿ah? Moisés recuerda
a Israel las promesas de Jehová en Orebed. La palabra Orebed, hermanos, ¿dónde está? Porque le estaba recordando Moisés, Dios, nuestro Señor, a Moisés, de esa promesa, o sea, Jehová en Orebed. ¿Qué promesa le hizo ahí el Señor? En el monte de Sinaí, hermanitos, pues, el mismo, donde le dejó los mandamientos de su ley, nuestro Dios, ¿no? Dice así, hablándonos el Señor así. Dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabe, frente al mar Rojo. Dice, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y de Saabet. Hermanos, está hablando porque ya estaban en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Ya han tomado los hijos de los padres de los que se terminó en el desierto, los padres, los que sacó de Egipto. Son los hijos que hemos estudiado que heredaban la tierra ¿de dónde? La tierra de Canaán, la tierra de Canaán, hermanos, la tierra de Canaán. Ustedes tienen que ir entendiendo porque ya esos estudios el Señor ya nos ha hablado, ¿no? Entonces, está hablándonos entonces las palabras que habló Moisés a toda la tribu de Israel, a todos los hijos de Dios, que son millones y millones, no son un ni dos, ¿no? Era enorme, porque era de todos los pueblos, ¿no? Dice así, sigue hablándonos el Señor, dice, en el versículo 2, 11 jornadas hay desde Orebed, camino del monte de Sinaí, hasta Cades Barnea. O sea, miren cómo le dice, 11 jornadas, dicen, 11 jornadas. Vamos a ver por qué nos dice esas 11 jornadas, cuando ustedes escuchen una palabra que casi decimos, como decimos, un jornal, por ahí, entonces, jornal, pero vamos a ver qué dice esa palabra, ¿no? Dice así, en el versículo 3, y aconteció, dice, que a los 40 años, dice, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué dice de los 40 años? Porque los 40 años estuvieron en el desierto porque se rebelaron contra nuestro Dios, el Creador. ¿Quiénes? Los padres, los que sacó los primeros de Egipto. Por eso, toda esa generación murió en el desierto. Los que entran a la tierra de Canaán, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son los hijos de aquellos que son los príncipes, los hijos de aquella gente que murió en el desierto, hermano. Eso es lo que tenéis que grabar en tu mente. Dice, sigue hablándonos, dice, en el versículo 4 dice, después que dice, miren lo que dice, después, dice aquí, dice, después de que derrotó a Sehón, rey de los amorreos. ¿Y quién? Este rey de los amorreos, ¿en dónde estaba? ¿En qué tierra estaba? ¿En qué tierra estaba? Usted, don Juancito, ¿en qué tierra estaba? Y la tierra de Canaán. Pongan atención por el amor de Dios. Por el amor de Dios, pongan atención a las palabras de Dios. ¿Hasta cuándo? Acuérdense que el Señor también se lleva a los suyos. Miren que aquí era. Dijo, entonces, ¿qué dijo el Señor? Dijo por eso, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, porque claro, tenían que derrotarlo para que pudieran ellos heredar esa tierra, Canaán. Pero era porque Dios había mandado, Jehová había mandado. Dice, sigue hablándonos.
el cual habitaba en Esbón, y a Ogé, rey de Basán, que habitaba en, dice, hasta Arot, en Edrit. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar a esta ley. Miren lo que dijo. Resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, miren la ley que decía Moisés, porque Moisés ¿qué era para el Señor? Era su siervo amado, era su profeta, así. Entonces, ¿qué le decía? ¿Qué le dijo? Resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová vuestro Dios nos ha hablado en Orebet, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, le dijo, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, dice, en el Araba y en el monte, en ello, dice, en los valles, en Negú, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, ¿qué dijo? Hasta el gran río, ¿el río qué? El río de Éufrates. Mirad, dijo en el versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró. Miren, el Señor juró, nuestro Dios. Si Él nos habla así, es porque nosotros lo que le pidamos se lo va a cumplir. El Señor va a cumplir lo que nosotros le pidamos, pero de corazón, y que obedezcamos lo que dice sus palabras. Es lo que tenemos que entender, lo que dice. Por eso miren lo que dice la palabra de Jehová. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. ¿Por qué dijo a vuestros padres? Porque ya no existían, ya ellos habían muerto. Todos estos miles y miles murieron. ¿Por qué? Por su rebeldía. Porque siempre se quejaban y se quejaban, murmuraban entre el pueblo, murmuraban en contra de Moisés y hacia Dios. Nunca estaban contentos, ¿no? Pese que el Señor les daba todo y les dio esa rica comida del maná del cielo, que como quisiéramos que nos las diera a nosotros, pero sin embargo ellos pedían carne, hasta que les dio carne, hasta que les salió por la nariz, ¿no? Y dijo el Señor, esta generación no va a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y sigue hablándonos el Señor, ¿qué dice? Dice así, juró a vuestros padres, a Abraham, miren, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Les juró el Señor que les daría esa tierra. Estaba prometida para sus generaciones, para sus hijos. Por eso le dice a ellos y a su descendencia, hermanos, ¿no? Ahora, para que entendamos lo que dice el Señor aquí, lo que nos habla sobre de lo que nos dice del rey amorreo, y sobre lo que dice que Jehová vuestro Dios habló, y lo que también dice, mira, yo os he entregado la tierra. Vamos a ver qué nos dice para entender bien la palabra de nuestro Dios. A Números vamos, al capítulo 21 y versículo 21 y 30, lo que está hablándonos nuestro Dios, a las siguientes páginas. Capítulo 21 y versículo 21 y 30. 21 y 30. Miren lo que dice en el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces envió a Israel embajadores a Serón, rey de los amorreos, diciendo, miren lo que le dijo, diciendo, dice, ¿no? Y vamos a ver, ustedes pueden continuar, qué es lo que sigue diciendo.
Y en el versículo 30, ¿qué dice el Señor? Más devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta, dice Sibón, y destruimos hasta Nofá y Media Eva. Las palabras que nos dice aquí, yo creo que no puedo decirles bien, debe ser arameo o griego, deben ser estas palabras, pero más debe ser griego las palabras que nos habla aquí el Señor, porque acá, por ejemplo, que dice, esto es la destrucción del pozo, muy bien, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Ahí mismo, en el capítulo 21, ahí mismo que estamos, de Números, en el versículo 31 y 35, dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo, ¿ve? Así habitó, dice Israel, o sea, los hijos de Dios, su pueblo, habitó en ese pueblo, porque ellos tenían que haber derrotaron todo lo que había ahí, y ellos tomaron posesión. Como que viniera, por ejemplo, aquí, que digamos ahorita, digamos aquí, la joya, digamos, viene, nos derrota todo esto, y ellos toman posesión acá, porque les prometió el Señor que esa tierra les iba a dar, ¿eh? Entonces, dice, es lo que tenemos que entender, ¿no? Y en el versículo 35 dice, hicieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra, Ahora, ustedes dicen, hermanos, ¿cómo Dios pudo hacer estas cosas? ¿Ah? ¿Cómo Dios pudo hacer que entraran, derrotaran todo para dar esa tierra a los hijos que le había prometido? Él había prometido darles esa tierra para que ellos habitaran a su pueblo de Israel. Entonces, ahora les digo, ¿para Dios hay imposible? No, porque la guerra la que luchó fue Dios, nuestro Señor, Jehová, es el que luchó. Y terminó toda esa raza del amorreo y dio posesión a los israelitas. Entonces, ¿habrá imposible para Dios? Entonces tenemos que tener fe en Él, de que Él nos da todo y que Él hace todo. Es lo que tenemos que entender, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Muy bien. Para que sigamos entonces hasta ahí. Sigamos en el mismo capítulo 1 y en el versículo 9, el nombramiento de jueces. Miren, en la palabra de Dios hay jueces. Y en esta tierra, el mundo, hay jueces. Pero vamos a ver qué clase de jueces el Señor tenía y qué clase de jueces hay aquí en este mundo de la tierra. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9 hasta el versículo 18, el nombramiento de jueces. En aquel tiempo dice, os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. ¿Quién estaría hablando en ese tiempo, hermanos? ¿Quién creen que habló? ¿Quién cree que estaba hablando en ese tiempo que decía que él solo no podía llevar? ¿Quién cree que era? Miren, para que entendamos lo que dice nuestro Dios. Dice así, en el versículo 10, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Había multiplicado, eran millones y millones. No eran miles, sino millones de gente. Por eso, como las estrellas, ¿podemos contar las estrellas? No es cierto que no. Entonces, pueden imaginarse qué cantidad que se había multiplicado la generación, hermanos. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, sigue hablándonos en el versículo 11. Jehová Dios de vuestros padres, por eso dice, Jehová Dios de nuestros padres, porque ya no están esos padres viviendo, ya se murieron, se acabó esa generación. Por eso dice,
Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, y os bendiga, como os ha, ¿qué dijo? Como ha prometido. Ahora, quiero decirles a ustedes, ¿Dios no cumpliría lo que ha prometido? Cumple. Entonces, ¿por qué no tenemos fe en Él? Si sabemos que va a cumplir, ¿por qué no ponemos nuestro corazón y nuestra mente en Él? Que nos va a cumplir. ¿Por qué nuestra mente está ocupada? Otros dioses, dioses ajenos. Esa es la que ocupa nuestra mente y nuestro corazón, porque dioses puede ser una estatua de piedra, de bronce, de oro, o puede ser también, como puede ser una mujer, un hombre, una planta o un objeto. Ese es su Dios, porque solamente está pensando en eso, pero no en el Dios vivo, en el Creador. Esos son sus dioses, hermanos, para que tengan ustedes que pensar en las cosas. Por eso dijo, Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. En el versículo 12 dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras, molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Quién estaba hablando? Moisés, porque él estaba a cargo de esos miles y miles de gente. Por eso es que se habla, que dice aquí, nombramiento de jueces. Ahora vamos a ver, ¿qué dice el Señor? Y dice, dame dentro de vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿A quién pedía? ¿A la tribu o a quién estaba pidiendo? Al Señor. Él es el único que nos puede, saca reyes y pone reyes, saca jueces y pone jueces, saca gobernantes y pone gobernantes. Y si Él quiere, al cojo lo hace andar y al ciego lo hace ver, porque es Dios. Es el único, hermanos. Es lo que tenemos que entender en la palabra de vuestro Dios. Por eso dice, miren lo que dice. En el versículo 14 dice, y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. ¿Quién le respondería? ¿Quién cree que le respondió? ¿Quién le respondió, hermanos? Porque dice, me respondiste. ¿A quién estaba pidiendo? A Jehová, a Dios. Y Dios le contestó, le estaba respondiendo. En el versículo 15. Y tomé a los principales de nuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de familia, de 70, de 50 y de 10, y gobernadores, escúchenlo bien, y gobernadores de vuestras tribus. El Señor, a su mandato del Señor y a su palabra, Moisés ya estaba, escogía para los que iban a ser los jueces, los gobernadores, ¿y para qué? Vamos a saber, ¿para qué? Y dice en el versículo 16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, dice, miren lo que dijo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. O sea, el extranjero quiere decir que si es de otro pueblo o de otra nación,
Pero miren lo que le digo. Y entonces mandé, dice, o sea, ya mandó. Ya escogió, mandó Moisés. Dice, a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, pero hoy en día hacen distinción. Al rico le pasan adelante y le ponen la silla para que se siente. Y al pobre, espérate todavía, no ha llegado para ti la hora. ¿Por qué al rico primero? Porque ya le pasó que ya había arreglos. Y tú pasa nomás. Pero el pobre, como no tiene para los arreglos, quédate todavía ahí. Pero miren lo que dice el Señor. Por eso dice, miren, no hagáis distinción de personas dice, en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es ¿de quién? De Dios. Dice, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere, dice, difícil, la traeréis a mí, y yo lo haré, porque el juicio estaba haciendo Dios, pues el juicio es de Dios, y le dice, a la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. O sea que ya no era solo Moisés, ya tuvo que buscar a tener, porque era mucho la carga que tenía. Era miles y millones de la gente, millones. No podía él hacerlo todo. Y Dios es el que le dijo qué tenía que hacer. Pero miren, el juicio es de Dios. Escúchenlo bien, hermanos. Ahora, vamos a ver qué nos dice para entender. Vamos a Éxodo, al capítulo 18. Vamos así, después está de Levíticos, hermanos. Después de Levíticos, en el principio de profecías, después de Levíticos, ya saben ustedes dónde está Levíticos, 18. En el capítulo 18, versículo 13 y 27, 13 y 27, 13 y 27, 18, miren lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al pueblo, a todo el pueblo. Ahora, pero ¿quién le diría a Moisés? Vamos al versículo 27, al versículo 27, busquemos. ¿Qué dijo el Señor? Pero yo les voy a leer desde el 26, dice, y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. O sea, él había nombrado, ya había buscado, ya hace un gobernante de una nación. Se sienta el presidente y tiene que tener a su lado ¿quiénes le acompañan? Los congresistas, ¿no es cierto? Ya bueno, de cada dominación. Entonces, digamos así, como una ilustración, les voy a decir así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El Señor le entregó a Moisés que él tenía que llevar y regir todas esas naciones, millones de gente. Pero él no podía solo.
No podía solo. Un día vino su suegro Jetro y le dijo, ¿pero por qué? No vas a durar mucho tiempo tú solo. Es mucha la carga. Y le dijo, ¿por qué no? Del pueblo buscas a los más entendidos y les das a cada uno que tenga lo que tenga que hacer para gobernar el pueblo. Y lo más grande, lo más difícil, tú. Y así lo hizo. Por supuesto con el mandato de Dios, porque Dios le entregó todas esas naciones, toda esa multitud de gente, millones y millones. Pobre Moisés ya no podía, pobre Moisés, ¿no?